Bien amigos, y ahora por último vamos a conversar con Atilio Ciuffolini, director técnico de Tecnal. Yo creo que en la medida que empiece a llover ya va a empezar a cambiar las condiciones, pero evidentemente todo el juego se transforma en tratar de sostener el capital Hacienda, no liquidar el stock a estos valores, lo cual es difícil, porque de vuelta es una apuesta por revalorizar el precio de la Hacienda a más de estos valores de $1.25, pero con los altos costos de perder en el día a día en la operación. Así que creo que cada uno en su justa medida, no hablamos de otra cosa en los tambos y en los fieldos donde nos toca trabajar. Al no haber podido hacerse verdeos o cultivos de invierno que nos hubieran permitido aprovechar obviamente los precios de la zafra, que aprovechar los precios de la zafra no está sustentado en un mal valor por el criador, o sea que tristemente hemos caído en el sálvese quien pueda y la cadena de valor del ganado y carne está viviendo uno a costa del eslabón que sigue. El criador, el que no puede hacer absolutamente nada porque no le puede descargar costo relevante a ninguna otra actividad y está en sequía, así que evidentemente poco ayuda a la sustentabilidad a largo plazo y los objetivos de la ganadería argentina en esta coyuntura, pero de vuelta no es nada nuevo para un negocio multigeneracional, digamos que como esta ha vivido cosas parecidas, yo diría, porque esta se transformó en una cosa difícil. ¿Es alternativa bajar la tecnología, bajar la inversión en la producción? Es difícil, Gabriel, porque fíjate vos qué le ha pasado al mundo. El mundo en los últimos 15 años ha desplazado superficie ganadera a la agricultura. Entonces Argentina fueron 10 millones de hectáreas, pero a nivel mundial son 65 millones de hectáreas. Y la agricultura le sacó la tierra a la primer mejor opción que tenía la ganadería, que eran las pasturas. Con lo cual la ganadería ha quedado sin precio, con peores recursos. La intensificación de la ganadería es defensiva y secundaria. O sea, no empezamos a hacer fildo porque teníamos muy buenas señales de precios, sino que empezamos a hacer fildo porque no había otro lugar a donde poner la hacienda. Y creo que las empresas, mirando en el largo plazo, se mantuvieron diversificadas, expandiendo la superficie agrícola. Y en vez de transformar pastura por pastoreo directo en hacienda y producir 300 kilos de carne por hectárea, empezaron a transformar maíz de 70 a 80 quintales para producir 700 kilos de carne por hectárea. Entonces, en el sistema diversificado tuvo lógica la intensificación, porque amplió la superficie agrícola, aumentó la facturación, sostuvo la ganadería, nada más que ahora se hace con intensificación. Y si uno ve una cartera diversificada como tal, por más que a veces el margen bruto lo tengamos en el maíz y en otro momento el margen bruto lo tengamos en el filo de la ganadería, en realidad tiene lógica de largo plazo, más allá de a quién le asignamos el margen en un momento u otro. Con lo cual es muy difícil que podamos salirnos de este modelo. Otra cosa interesante, Gabriel, que fíjate vos que en las sequías el filo se ha transformado en el regulador sistémico de la ganadería argentina, porque y también conectándolo con lo que pasa en Australia, las sequías en la ganadería siguen siendo iguales por más que sea primer mundo o países en vía de desarrollo y el precio de exportación sea $5.000 o 8.000. Cuando viene la sequía se liquida stock en ganadería, porque lo que resulta es que el sostener dándole de comer a un animal no paga su propio precio, con lo cual hace 10.000 años antes de la domesticación se moría el stock en las sequías y hoy el stock se liquida. O sea que el ganadero sigue haciendo alguna especie de darwinismo asistido, digamos. Lo único que facilita es que vaya al mercado en vez de que se muera en el campo, porque no conviene darle de comer y eso pasa en Estados Unidos, en Australia o en Argentina. Entonces, digamos, ese es un escenario, digamos, que va a seguir sucediendo y hay los feedlots, y fíjate vos que en los feedlots han aparecido actores como los matarifes u otras personas que no pueden hacer más que una ganadería intensiva, que le han puesto, si vos, de alguna manera le han puesto piso a la caída del precio de una liquidación de stock. Y yo creo que será para que lo estudien econométricamente algún economista dedicado a la ganadería, pero los pisos de precio en un escenario de liquidación de stock han todavía sido bastante altos porque hay dispuesto, y este año se vio, cuando el operador del feedlot vio los precios del ternero, se tentó porque era de las mejores relaciones compra-venta de los 8 o 9 años. O sea que ya los decisores del mes de marzo y de la zafra empezaron a mirar la década de los precios relativos. Ya operan en el largo plazo y no en el corto. Pero eso le terminó poniendo un precio sostén a un precio de invernada que si no, no tendría piso. Si vos te pones a ver las sequías del pasado, las relaciones
compraventa estaban a 0,60. La desvalorización del stock de Hacienda es tan grande en la sequía que empieza a no tener precio. Y yo recuerdo bien la del 2009, que era una sequía sin precio, en donde las ferias te llamaban a pedirte por favor que te llevaras a Hacienda y la pagaras como pudieras. Entonces creo que también el fildo ha sido un regulador sistémico del ciclo ganadero que creo que en algún punto le pone sostén a una caída del precio del activo que hubiera sido un quebranto todavía mayor, obviamente, para el ingreso de los criadores. Felizmente vemos estas coyunturas raras, Gabriel. O sea, ¿cuáles son los precios? Vos sos un caminante de remates de genética y por momentos uno ve cuánto vale una vaca de descarte y cuánto vale una vaca preñada, inclusive de cabaña, y no tiene sentido lo que hoy puede valer. Lo que pasa es que hoy la demanda china probablemente paga más una vaca de descarte que lo que un criador argentino puede pagar una vaca preñada, con lo cual no tiene sentido porque en 6 meses ese animal tiene 10 o 12 mil pesos más de precio. Entonces, denota también una falta de lógica entre los precios relativos de la misma categoría. Ni siquiera pensar que la vaca ha tenido un recorrido alcista muy superior al resto de las categorías porque es donde está traccionando la exportación. Así que estamos en un momento donde no por mucho hablar del tema lo vamos a entender mejor. Creo que tiene que pasar un poco de tiempo para que volvamos a reinterpretar, pero yo no creo que haya posibilidad alguna de retroceder. Porque si tendríamos que retroceder, tendríamos que tener a los agricultores a los de la zona tratando de pensar de sembrar pastura el año que viene, y eso yo no he hablado con ninguno que esté sucediendo. Con lo cual, si viene la tendencia, la queremos buscar, no va a suceder o no vemos que esté empezando a ocurrir. Y como está la estructura de explotación, es difícil que uno pueda, obviamente, encontrar contratos para hacer ganadería donde uno necesita 3 a 5 años. O sea, es muy difícil retroceder. Yo creo que en esta situación, y al igual que pasa en el primer mundo no está diversificado, está especializado, porque la especialización aumenta la productividad. Y en ese nivel de especialización se compite por competitividad. Es redundante, pero son los mejores los que sobreviven a las crisis, no lo que hoy todo el mundo hace feedlot, va a sobrevivir el que sea un poquito mejor que la media o esté en el cuartil superior. Con lo cual creo que es probable que haya, en estos eventos se complica porque hemos visto gente achicar el feedlot, vender la hacienda, se complica sostener, pero como ya ha pasado y sigue, repito, pasando a la agricultura del primer mundo, el mercado tiende a hacer sobrevivir los más competitivos que se van concentrando, y la realidad es que el premio empieza en el rebote. O sea, en la medida que yo puedo sobrevivir a la mala, voy a aumentar la probabilidad de capturar el rebote de la buena, porque estamos en un ciclo de contracción de oferta que tarde o temprano se irá a precios. Y eso es como funciona un mercado. Los mercados no permanecen desequilibrados por mucho tiempo, porque justamente cuando los costos no cierran, la contracción de la oferta sucede, y cuando se contrae la oferta, tarde o temprano los precios reaccionan. Con lo cual vamos a ver a qué precio volvemos, y ahí viene la gran incógnita, porque el contexto es diferente y no necesariamente nosotros vamos a volver probablemente a los precios promedio que hemos tenido en la última década, y cuando pase eso veremos cómo se reajustan los sistemas de producción, pero por ahora es difícil vaticinar algo con mucha precisión.